Bienvenidos a Revista de la Universidad de México. ¿Qué tal? Bienvenidos a Revista de la Universidad de México, un espacio para el arte, el pensamiento, la ciencia. Hoy vamos a tener la presencia de un narrador, periodista, historiador, activista social y político. Él es Paco Ignacio Taibo II. Paco Ignacio Taibo II nació en Gijón, España, en 1949. Durante la dictadura franquista, la familia Taibo decide dejar España y ubicar su residencia en México. Paco Ignacio tenía 9 años cuando llegó a este país en 1958. Entre sus actividades, además de escritor, ha sido político, activista sindical, profesor universitario en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, periodista y director de diversas revistas. Fundó la Semana Negra de Gijón y organizó la Brigada para Leer en Libertad, un proyecto que reúne a escritores, intelectuales y promotores culturales en un esfuerzo por llevar los libros y la lectura a un público más amplio. En su larga y prolífica trayectoria como escritor, cuenta con más de 60 libros en diversos géneros, novela policíaca, histórica y de ficción, así como crónica, cuento y biografía. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo te va? Muy bien, Guadalupe. Pues verdaderamente para mí es un gran gusto el tener a uno de mis mejores amigos. Bienvenido, Paco. Un placer. Y aquí en el espacio de la revista Universidad de México, y que para nosotros es fundamental lograr dar una imagen, como decía Guadalupe al principio, del pensamiento, de la cultura, de la literatura, y pues qué mejor que Paco Ignacio Taibo II, que nos ha dado algunos de los libros fundamentales de nuestra literatura actual y de nuestra historia actual. Pues un privilegio, porque además tiene una agenda tan apretada, ¿no? Con sus activismos políticos, culturales, ¿no? sociales. Y además el tiempo que le llevará a escribir. Sí. Uf. Bueno, yo quisiera hacer que vayamos haciendo una semblanza, que tú nos vayas completando el panorama tan rico que implica tu trabajo, tu actividad literaria, tu actividad política, que son inseparables, creo, y esa vocación que has tenido verdaderamente desde hace tantos años. Tengo el privilegio de que publicamos en nuestros primeros libros en Grijalbo con Gustavo Sainz. Esto debe de ser en el 71, Días de Combate. Sí. Días de Combate. Fue tu primera novela, ¿no? Fue mi primera novela. Que luego la hizo en el cine Julicia y Pedro Remendachis. Así es. Y ahí nació toda una beta de la novela negra en tu carrera, que es una de tantas líneas que has recorrido y que no es la de menor importancia, puesto que te has ganado premios internacionales y has seguido trabajando en ella, ¿no? Sí, la novela negra fue un descubrimiento muy apasionante. Cuando tienes 20, 22 años y quieres entrar en la literatura, estás repleto de fantasmas, de grandes imágenes, de tus héroes narrativos a los que quieres de alguna manera imitar, perseguir, adoptar. Y yo decidí irme darme la vuelta a la esquina, ¿no? La novela negra era un género despreciado en México, cultivado en aquellos momentos por 2 o 3 viejitas que les gustaban los libros de Agatha Christie y que hacían libros horribles. Las mejores novelas negras que se habían publicado en México, los autores se negaban a decir que eran novelas negras para no contaminarse, que eran Los albañiles de Leñero y Las muertas de Ibargüengoitia, ¿sí? Había un libro interesante suelto por ahí, que era El complot mongol de Bernal, pero una pieza única. El resto de la literatura de Bernal es muy floja. Y entonces decir, no, yo consciente, yo saco mi tarjeta y digo, yo escribo novela negra. Y era porque de alguna manera para mí, que era un veterano del 68, la idea de que la novela policíaca te permitiría hacer un corte diagonal de la sociedad, de los palacios a las villas miserias, geográfico y también en términos de lenguaje y en términos políticos, poder entrar
El crimen era el que te revelaba la realidad de la sociedad. Y entonces, bueno, eso lo traías vagamente en la cabeza, pero además era muy divertido escribir novelas negras. Era como leerlas, ¿no? Era como... Bueno, por decir algo, después de Días de Combate, ¿cuál viene? Cosa fácil. Cosa fácil. Un año también. después. Un Para año. mi sorpresa, fue un éxito Días de Combate, y la editorial dijo otra. Y dije, no, otra ya está, ya, pues ahí voy. Y luego se cerró el ciclo con Grijalbo, y apareció una editorial rarísima, que era Láser Press. Ajá, sí, Y la tercera novela de la serie la publicó con una de esas ediciones de 30,000 ejemplares. Y luego, pues ya con 3 novelas ya eres el propietario de la novela negra en México, pues, ¿no? En aquella época empujábamos el carro paralelamente Rafael Ramírez Heredia y yo y Eugenio Aguirre, que fueron los otros 2 que empezaron a producir novela negra en aquella época. Y luego vino la experiencia de Lecturas Mexicanas, donde te publicaron a ti también, y publicaron Días de Combate en una edición masiva. Y yo creo que eso ya abrió la puerta. A partir de eso conectas con los lectores, y los lectores te quieren y no te abandonan. Oye, pero bueno, de la novela negra, muchos años después fundas tú la Semana Negra de Gijón, que ha sido importantísima para ese género en la novela, ¿no? Sí, fue el festival que consolidó la conexión entre Europa y América, ¿no? El aislamiento en que estábamos produciendo en América Latina era absoluto, y la conexión con la nueva, el Polar francés, la nueva novela policíaca española de Vázquez Montalbán, Juan Madrid, Andreu Martín, ahí nos encontramos. Y empezamos a encontrarnos cíclicamente, año tras año, leyéndonos. Se creó un movimiento muy interesante de circulación de novela negra a nivel mundial. Yo en aquella época había publicado solo en 3 lugares, en Alemania, en México y en Francia. Y el espacio que se creó fue inmenso, ¿no? Empezamos a rodar nuestros libros por todos lados, a leernos. Manchette estaba ahí, el gran novelista francés. Estuvo muy bien. La Semana Negra abrió la puerta para muchos. Tú fuiste el promotor, de alguna manera. Bueno, junto con los compañeros que estás mencionando, pero tú has sido fiel a esos inicios. ¿Ya cuántos años estamos hablando que llevas? 75 la primera novela, La Semana Negra 88, 25 años ininterrumpidos de festival, y al final delirante, pues 1 millón de personas en 10 días. No, qué maravilla. Bueno, después te ocupaste ya de otros géneros, ¿no? Te ocupaste de la biografía, de la novela histórica, de la novela de aventuras también. Entonces, ¿cómo entras a estos otros géneros? Yo creo que la necesidad de que no te encasillen y te obliguen a escribir. El éxito tiene un peligro endiablado, que es la tentación de repetirlo, ¿sí? Y entonces te pasan cosas muy, si sabes verlas, muy claras, como retratos de realidad, que es de repente estoy discutiendo con mi agente en Estados Unidos y me dice, tengo aquí una nota que me mandó Ventas diciendo, ¿por qué no escribes otra novela igual a la anterior? Y de repente dices, ay... Es el peligro también con las editoriales. Ay, y el hielo te pasa por la columna vertebral y dices, ¿qué están diciendo? Están diciendo que yo encontré un nivel y tengo que quedarme a vivir en él. Y entonces no, la técnica es Speedy González. Te mueves tan rápido que nadie te puede fotografiar. Entonces me moví. Primero me moví a una novela de aventuras atípica, político de aventuras, que fue Héroes Convocados, una novela sobre el 68 y al mismo tiempo sobre la llegada de los 3 mosqueteros a la Ciudad de México para matar a Díaz Ordaz, que era mi venganza. Ganó el Grijalbo, eso me abrió otra puerta. Y empecé a cuidar, tener puertas abiertas. Y en la medida en que te vas volviendo escritor profesional, la relación con tus lectores no quieres que se envicie en términos de, escríbeme otro, ¿no? Y ahora quiero esto. Y entonces un poco actúas con libertad y vas tratando de abrir puertas. Y ahí, por esos caminos, caí en la biografía, que fue una locura. Bueno, has escrito biografías maravillosas, desde Tony Guiteras, la del Che Guevara, que es espléndida, muchísimas biografías, Pancho Villa, ¿no? Yo creo que es el mejor libro que se ha escrito sobre Villa. Fíjate, yo pensé que yo cuando vi que sacaste ese libro, dije, hijo, competir con Katz.
competir con Katz. Es que el de Katz está... Es muy bueno. Es muy bueno. Y sin embargo es más exhaustivo el tuyo. El tuyo se metió en aspectos que Katz no logró todavía tocar. Es que las fuentes que tienes son impresionantes. Es un libro verdaderamente asombroso en cuanto a su pretensión misma. Yo estábamos hablando un día con Juan Villoro y me decía, es que es el libro del año, en muchos años. Qué bárbaro, ese libro de Pancho Villa quizá es de los que más me gusta tuyos, pero como dice Guadalupe, también el de Che Guevara tiene su cuerda, ¿no? Sí. Era yo creo que en aquella época el problema de encontrar tus referentes, ¿no? ¿Quiénes son? Cuando despierto en la noche angustiado, ¿quién me cuida los sueños, no? Y bueno, escogí padrinos muy raros. El Che era natural, era el ídolo de mi generación, era el hombre, el que había que seguir, el que había dicho que la vida era para cambiar el mundo y que ese era el único sentido de la vida. Pero Villa era un campesino que no terminó una primaria, iletrado, cuyos discursos más largos en público duraban 2 minutos a 3. Eso sí, se iba a la hoguera a contar chistes y cuentos y habladurías porque era dicharachero. Conectar con él, entrar en la cabeza, con la violencia a flor de piel. Villa explota de una manera brutal con 20 años de bandolero, pues, ¿no? Y tú dices, ay. Y escribir el Villa fue un tour de force brutal porque fueron 4 años trabajando el proyecto. En medio hice muchas otras cosas, porque siempre hago muchas cosas al mismo tiempo, de tal manera que nunca me siento cansado escribiendo, sino al revés, siempre es un placer. ¿Tienes horarios? No. No, tengo algunas máximas, pero ni siquiera las respeto rigurosamente. La idea básica es un escritor escribe. Y la segunda idea básica es un escritor escribe porque le gusta. Y la tercera es consecuencia de las 2 primeras, si no te gusta no escribes. Entonces, con estas reglas muy inflexibles, prácticamente escribo un poquito todos los días. Y de repente no escribo un poquito, escribo 14 horas en un día. Qué barbaridad. Bueno, vamos a hacer una pausa, Nacho, y enseguida volvemos para seguir esta charla con Paco Ignacio Taibo II. En un momento más regresamos a Revista de la Universidad de México. Ya estamos de regreso en la Revista de la Universidad de México. Ya estamos de regreso en Revista de la Universidad de México. Vamos a una efeméride sobre hace 90 años, en 1922, cuando aparecen 3 libros fundamentales para la literatura universal: El Ulises de James Joyce, Tierra Baldía de T.S. Eliot y Trilce de César Vallejo. Enseguida Mauricio Molina nos habla sobre este momento literario. Hace 90 años, en 1922, aparecieron 3 obras que marcarían para siempre el destino de la literatura. En ese año se publicaron ni más ni menos que El Ulises de James Joyce, La Tierra Baldía de T.S. Eliot y Trilce de César Vallejo. Estas obras dejarían una impronta imperecedera para la expresión verbal. El Ulises de James Joyce cierra, por ejemplo, el ciclo de la novela clásica. En una entrevista acerca del Ulises, Joyce hizo la siguiente afirmación perturbadora: quiero dar una visión de Dublín tan completa que si la ciudad un día desapareciera de repente de la faz de la tierra, pueda ser reconstruida gracias a mí. La Tierra Baldía de T.S. Eliot, por su parte, es un poema sobre la desintegración de Occidente, la sensación de que solo nos quedan unos cuantos fragmentos de una cultura en decadencia. La visionaria previsión de Eliot le permitió construir un poema cuya singularidad todavía nos es refractaria. Ecos de Dante, San Agustín, Nerván o Baudelaire, sustentados en los mitos del ciclo artúrico de la tierra desgastada. Su vigencia permanece indeleble. Trilce del peruano César Vallejo, por su parte, permanece como una cristalización mayor de la poesía latinoamericana. Escritos durante su estancia injusta en prisión, estos poemas reflejan no solo la condición precaria de la palabra poética frente al mundo, comparable a las voces más profundas del siglo pasado, como Paul Celan o Edmond Javés, sino una poderosa expresión del sufrimiento humano que se eleva hacia las cumbres del lenguaje. Pues espléndido comentario el de Mauricio Molina sobre esos 3 libros axiales
en la historia de la literatura mundial. Y continuamos con nuestro amigo, compañero de aventuras literarias y algunas hasta personales, Paco Ignacio Taibo II, y vamos, se nos va el tiempo de una manera imposible de tenerlo, ¿verdad? Pues con una conversación como la de Paco Ignacio Taibo. Como dice José Miguel, no me preguntes cómo pasa el tiempo. Pero bueno, yo creo que hay otro momento fundamental en la historia de la literatura de Paco Ignacio Taibo II, y es cuando escribe La lejanía del tesoro. Yo creo que allí encuentra la nueva beta. Sí. Fue muy curioso. Es un libro reactivo. Y Salinas está vendiéndole a este país el Tratado de Libre Comercio. Y ya vamos al primer mundo, y entonces si tú eres dentista vas a poder operar en Nueva York, y los productos agrícolas. Y yo estoy diciendo, esto es basura pura, esto es demagogia, vamos al hoyo, no al tercer mundo. Y de repente la necesidad de responder me rebota por los lugares más extraños. No por un manifiesto, no por un volante, que era lo que había que hacer, sino me voy al siglo XIX. Y la palabra imperio me rebota en el imperio de Maximiliano. Y entonces de repente digo, tengo que escribir una novela antiimperial. Y entonces encuentro la beta de La lejanía del tesoro. Yo desde hace mucho tiempo había seguido como lector fanático a Prieto y a Riva Palacio. Eran mis dos grandes personajes de la Reforma. Riva Palacio es mi héroe, tengo su retrato a la vista para mirarlo y que me ilumine, ¿no? Y Prieto es la voz, es un cronista excepcional. Y entonces dije, voy a escribir como si escribiera Prieto. Y yo dije, ay, Taibo, estás pidiéndote demasiado. Y empecé a escribir al modo Prieto. Soy hábil para el mimetismo literario, entonces empecé a escribir al modo Prieto como narrador de la historia de una parte, y el otro es Riva Palacio, y el otro es el carruaje de Juárez que está perdiendo. Y luego dije, y ahora me voy a enloquecer porque es lo que me divierte. Y metí dos sudistas que habían perdido la guerra, elegantes, pero que son gays. Y entonces están dando besos en el desierto de Sonora ante el horror de los que los ven, en aquel México machista. Y luego metí un grupo de apaches. Y luego los franceses que persiguen a Juárez para destruirlo, y toda la gran aventura del imperio. Y empecé a hacer una gran novela de aventuras, pero escrita al modo Prieto, al modo Riva Palacio. Y cuando la terminé, hice la prueba de fuego, que es, le enseñé el manuscrito a Boris Rosa, en aquella época el hombre que había hecho las obras completas de Guillermo Prieto. Y me dijo después de un tiempo, ay Paco, no distingo cuando habla Prieto y cuando hablas tú. Y yo dije, el Dios de los ateos me protege, lo logramos, ¿no? Es interesante, Nacho, a mí de verdad me sorprende la manera como un escritor responde a la realidad que está viviendo a través de la novela, porque también habría que mencionar que El regreso de los tigres de la Malasia, que es un libro más reciente, mucho más reciente, también es una respuesta a un momento que estuvimos viviendo, o que estamos viviendo desde hace 6 años, ¿no? Uh-huh. Sí, rebota. Lo que pasa es que tan politizado como estoy, tan activo en la lucha para librarnos de los monstruos que han dominado este país durante tantos años, tengo una especie de gran respeto por la autonomía de la literatura. Si quieres hacer un meeting, haz un meeting. Si quieres hacer un panfleto, haz un panfleto. Pero si quieres hacer una novela, respeta la novela, respeta su autonomía literaria. No la contamines en términos de que debe ser, debe decir. No debe ni nada, los debes fuera, ¿no? Entonces, esto produce extrañísimos rebotes. Y ahí sí tengo mucho respeto por mis manías, mis obsesiones y mis intuiciones. Intuición es sabiduría concentrada en manos de alguien que no tiene capacidad para razonarla, ¿no? Entonces, de repente, ¿por qué este libro y no otro? Y ahora estoy escribiendo una novela que no quiero que sea lo que es, va a ser otra cosa, y en medio estoy escribiendo la historia del genocidio de los yaquis, que está vinculada a la guerra de resistencia más grande que ha tenido este país, y que se negaron a contarla. Forma parte de ese espacio de la historia no contada. Y el debate ¿es novela? No es novela, tiene que ser historia narrativa,
porque si es novela debilitas la fuerza del testimonio en función de la gracia. No, tiene que ser historia narrativa. Entonces te mueves en estos debates internos continuamente. Tengo 14 libros empezados y espero empezar otros 14 y terminarlos todos hasta llegar a los 100 años, donde iré a las manifestaciones en silla de ruedas. Yo creo que no hay escritor más prolífico en México que Paco Ignacio Taibo II. José Emilio Pacheco lo menciona, así es, de veras, porque además lo que es indudable es que trae una cuerda donde también se delata con el siglo XIX. Sí. Porque si tú ves uno de las características, no siempre la mejor, es que normalmente los escritores están mucho más contenidos actualmente que antes. O sea, el aliento que tenían aquellos escritores del siglo XIX difícilmente lo encuentras ya en la actualidad, y es un aliento que se da o no se da, no es algo que puedas verdaderamente aprender. Puedes aprender a escribir en otro sentido, sí, pero el aliento, la imaginación, la creatividad, eso sí es algo pues ya con lo que se nace, y que yo creo que te viene ya por los genes, ¿no? De tu padre, que también era un hombre dedicado a la literatura y dedicado, como dijiste, nunca se me olvidará cuando te recibiste el Planeta, que en algún momento improvisaste algunas palabras muy emotivas y dijiste: es que en esa casa se escribía, es que en esa casa se escribía. Entonces, así como pudiste haber dicho se comía o se dormía, en tu casa se escribía. Y la prueba está que ahí está Benito también. En fin, yo creo que pues todos formamos parte de todo, ¿no? Y yo quisiera en ese sentido también no dejar de tocar, porque se empalma tu actividad literaria con tu preocupación social. Yo creo que si alguien también ha logrado esta difícil combinación, es muy clara tu sentir político, entonces pues como que uno alimenta al otro, ¿no? Te despiertas en la mañana, llegas al espejo, lo miras fijamente y dices: a ver, Taibo, ¿sigue siendo de izquierda? Y hay una voz cavernícola, frankensteiniana, dice: sí, claro. Y entonces el día empieza a toda madre. El día en que el espejo me diga: no, ya chaqueteé, ese día me suicido. Ya ahí mismo con la navaja de afeitar, sácala. Ser de izquierda para mí es vivir en sociedad, asumiendo como propias las causas que yo creo que hay que proteger y defender en este país. Vengo de una tradición familiar de luchadores por la libertad y me siento obligado y feliz de haberla asumido como una tradición propia. Y lo vivo además de una manera muy familiar. En mi familia se reproduce el fenómeno. Paloma y yo iremos en silla de ruedas juntos a la última manifestación cuando tengamos 100 años. Y la empujará Marina, mi hija, que ahora está también volcada en el movimiento social. Bueno, junto con Paloma, tu esposa, fundaste este movimiento de brigadas para leer en libertad, que es espléndido. Ha sido maravilloso. Hemos movido 6 millones de libros en 2 años a precios de 10, 15 pesos en el Valle de México, y hemos regalado 170,000 libros, y hemos organizado 400 conferencias en 2 años. ¿Tú has estado en alguna? Sí, en varias, sí. Y en los barrios. Y en los barrios. Y luego dicen: este país no lee, no, este país leería si los burócratas de la estructura del gobierno del DF y de los países que fueran capaces de tener la sensibilidad para encontrar cómo la gente quiere leer, si le dejas, si le explicas, si abates los precios, que es uno de los obstáculos más grandes, y si le ofreces los temas que le interesan. La gente vuelve a leer. Hemos reconquistado miles de lectores, sobre todo de la tercera edad, gente de 40, 60 años que había dejado de leer y que volvió. Ay, no, qué maravilla. Oye, Paco Ignacio, se nos está por terminar el tiempo, pero yo creo que todavía nos queda unos momentitos para hablar de otras cosas. Y yo te quisiera preguntar si no nos debes y nos vas a regalar en el futuro un libro sobre tu padre. Entre los 14 proyectos hay uno, que además aquí está muy claro, pero aquí no está claro.
tengo que contar la manera, el estilo para contarlo, que es una historia muy sencilla. Mi padre es un joven periodista bajo el franquismo, ahogado, con padres de izquierda, nunca va a poder prosperar en el periódico que está, sometido a censura. ¿En qué ciudad? En Gijón, en el norte de España. Y entonces decide que la única manera de salir de esta cárcel es ser cronista de ciclismo. Y eso le permite ir al Tour de Francia, a la Vuelta Ciclista italiana, ¿no? Y no tiene ni idea cuando toma esta decisión. Es un joven reportero muy habilidoso, con muy buena pluma, pero nunca se ha interesado por el ciclismo, al grado que sus colegas de otros periódicos, cuando empieza a escribir crónicas ciclistas, lo insultan diciendo: Taibo piensa que Biela y Manillar son los nombres de dos ciclistas italianos, ¿no? Y entonces empieza a escribir y hace unas crónicas ciclistas fuera de lo común. Por ejemplo, un día en una etapa de la Vuelta a España decide seguir al que va el que va al último, no al que va al cana, y entonces casi lo matan en el periódico y bueno, encuentra esta especie de oxígeno que está buscando. Entonces tengo ahí el boceto, reuní sus crónicas para escribir un libro que se va a llamar La libertad y la bicicleta, una novela corta, contando a este joven periodista que busca la libertad en el lugar más inusitado del mundo, que es en el mundo del ciclismo profesional, ¿no? Y aquí está clara, pero aquí no está clara. Bueno, debe de ser un proyecto que te costará mucho trabajo por la relación tan cercana que tuviste con tu padre. Papá me habla, y Sí. me habla con gran frecuencia, y me dice cosas terribles. Papá es muy ¿Lo crees duro, ¿no? realmente todavía, de alguna manera, las relaciones continúan después de la muerte? Sí, más allá yo no soy paranormal, soy un racionalista y un ateo, pero los ecos de voces que se quedaron en el aire te regresan a través de la memoria. La través del presencia de inconsciente. papá construye un diálogo. De repente recuerdas cómo te decía cierta cosa, o cómo pensaba de esta manera, o cómo o reconstruyes, ¿no? Y entonces dialogo con él con cierta inconsciente, frecuencia, ¿no? en términos inconscientes, incluso conscientes. Sé que estoy jugando y juego, ¿no? Pues Así como con el esto- Che me habla, el Che me dice burradas terribles. El Che me dice: deja las biografías, dedícate a la novela policíaca. Bueno, No lo pues con dudo. estas conversaciones nos vamos a despedir el programa. Paco Ignacio, muchas gracias por haber estado aquí, Nacho. Un programa más. Un programa más. Un programa Nos vemos menos. la próxima semana aquí en Revista de la Universidad de México. Muchas gracias. Los esperamos la próxima semana en Revista de la Universidad de México.